Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la tercera parte del módulo 5, la capa de enlace. Bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es empezar a ver la implementación en concreto de todos los conceptos que venimos viendo de repente desde una óptica un poco más teórica. Vamos a arrancar hablando de, una tecnología muy conocida, la tecnología de Ethernet, de la cual ya conocemos desde ya cuál es su protocolo de acceso al medio compartido, lo discutimos en profundidad, pero vamos a ver las implementaciones en concreto. Y asociado a Ethernet, tenemos que hablar de los bridges y los switches, y tal vez un antecesor de los bridges, los hubs, y de tratar de distinguir qué son cada uno de ellos. Si bien hub y bridge son dos términos totalmente en desuso, pero sí nos vamos a concentrar un poco en entender bien qué es un switch y en qué se parece y en qué se diferencia de un router. Y nos va a quedar para la última parte, lo que queda allí por debajo, en grisecito, que es hablar de Wi-Fi, justamente del Ethernet en su versión inalámbrica, y dos palabras de data centers, de cosas más actuales. Ethernet. Ethernet, lo habíamos mencionado al pasar, que el muchacho Metcalfe, el muchacho que inventó esta tecnología, había ido de luna de miel a Hawái, ahí tomó contacto con Aloha, ese protocolo que vimos ya en partes anteriores de este módulo. Y hoy me crucé con un dato de que no solo había mirado ese protocolo, sino de hecho terminó siendo su tesis doctoral. O sea, caramba que lo estudió en profundidad a la Aloha. No sé cómo se conectan estos dos datos. Tal vez tomó contacto cuando fue en la luna de miel. Quizás se casó jovencito antes de doctorarse. Y después se enganchó tanto con esas ideas y con los desafíos de armar un protocolo de enlace inalámbrico que lo terminó transformando en el corazón de su tesis. Pero lo conocemos no tanto por los aportes de esa tesis doctoral, sino por cómo transformó esas ideas, cómo aplicó esas ideas a los enlaces cableados, justamente Ethernet. Sin dudas es la tecnología para redes locales predominante. ¿Por qué? Verdaderamente lo que lo hizo tan popular es que comparado a las otras implementaciones, Ethernet era realmente económica. Cuando decimos económica, tal vez en su momento salían cientos de dólares los adaptadores, pero era un contexto en donde las computadoras valían miles de dólares. Entonces estaban en relación, y la verdad, para ser justos, hay que compararlos con la competencia. Y comparado con la competencia, ¿qué sería la competencia de Ethernet? Había, por ejemplo, tecnología de anillo con ficha, protocolos que vimos eran un poco más complejos. Entonces siempre la simpleza va de la mano de que después termina siendo una tecnología más económica. Justamente tal vez por el punto anterior terminó siendo la primera tecnología de red local de uso masivo. En algún momento de hecho fue la más usada en el planeta. Y hoy podemos decir que lo sigue siendo indirectamente, ya que como que su nieto, su sobrino nieto, no sé, está por ahí relacionado, pero no tan cerca. Ethernet inalámbrico, el Wi-Fi, ha pasado a ser la tecnología de enlace más utilizada hoy en día. Ahí, esto lo conecto con el primer punto. A nivel tecnológico es mucho más simple, a nivel de protocolo es mucho más simple. Y si ustedes recuerdan, los protocolos de la capa de enlace están en parte implementados en hardware. Entonces, que el protocolo sea más simple redunda en que el hardware puede ser más sencillo, con menos prestaciones, y eso termina traduciéndose, si quieren, en menor cantidad de transistores, por así decir, y eso a la larga termina resultando más económico. Y un dato que estuvo muy bien, digamos, algo que Ethernet hizo muy bien, es mantenerse vigente. Si uno piensa que cuando surgió, por ejemplo, trabajaba a 10 megabits por segundo, la verdad que esa es una velocidad que nos sirve para poco y nada, tal vez para consola remota y no mucho más. No nos sirve para hacer streaming, no nos sirve para muy pocas cosas ese ancho de banda. En una red local estamos hablando, ¿no? Con una conexión de 10 megabits a internet todavía se puede utilizar, pero para una red local 10 megabits es un poco. Y
las posiblemente producto de que los protocolos eran simples, no resultó tan complicado adaptarlo y de hecho se adaptó, ahora después vamos a ver, a distintas tecnologías de capa física. O sea, es el mismo protocolo a nivel de capa de enlace, pero se ha adaptado, por ejemplo, a cable coaxil, estas primeras versiones, a par trenzado, a fibra óptica, y mostró ser, bueno, ciertamente muy versátil. Y producto, creo yo, de esa versatilidad combinado con que ya era de uso masivo, resultó muy interesante que lo pudieran ir actualizando. Y de hecho lo pudieron hacer. Lograron hacer cosas increíbles. Han logrado, por ejemplo, meter en un par trenzado que tiene un determinado ancho de banda, donde uno dice, bueno, esto de, no sé, de 60 megabits por segundo no pasa. Y le meten 100, le meten 1000, le han encontrado la vuelta. Todo esto es... me tengo que sacar el sombrero, no fuimos nosotros ajustando los protocolos, sino que realmente fueron grandes avances de los amigos ingenieros electrónicos, los físicos, que han encontrado la vuelta de cómo a través del mismo haz de fibra enviar múltiples señales, con cuestiones de codificaciones, bueno, un montón de cosas muy interesantes, pero que ciertamente exceden a mi preparación y bueno, a la preparación de todos, de la gente de computación. Bueno, un dato anecdótico es... Se supone esta servilleta es una servilleta de un bar o de un café, no sé cómo era la historia, en donde tuvo el momento ajá, es cuando el rayo de luz le iluminó la cabeza y como que se le acomodaron las ideas. Y bueno, si se fijan ahí, esta es la versión, una de las primeras versiones de 10 megabits, donde utilizaba un cable coaxil grueso. Y ese cable coaxil sería ahí lo que se ve en amarillo. Y de alguna manera decía, las estaciones de trabajo, que son esas cosas que están conectados a lo amarillo, se conectan a través del éter, ese como quinto elemento, qué sé yo. Bueno, no importa, la cuestión es que de esa frase, de decir, bueno, esto es el éter, salió Ethernet, que es la red que va por el éter, el Ethernet. En fin. Ciertamente Metcalfe es un muchacho más de electrónica que de computación, aunque está con una pata y una pata, pero lo contagiamos en esta cuestión de ponerle nombre raro a las cosas. Más allá de que hoy en día por ahí estamos tan acostumbrados que Ethernet hasta suena correcto, suena bien. Pero era un nombre medio pistola, ¿no? Decir el éter, la red del éter, en fin. Bueno, ¿cómo eran estas primeras tecnologías? Las primeras tecnologías... tipo década del 90, mediados de década del 90, digamos, Ethernet se inventó mucho antes, pero hasta mediados de la década del 90 solía ser la topología más utilizada. Es la que denominamos barra o bus en inglés, y se caracteriza con tener, bueno, un bus, a ver si tengo el ratón, sería esto de aquí, el bus, y las estaciones de trabajo de alguna manera se conectan sobre el bus, y la particularidad que tiene es que todas las computadoras comparten el mismo dominio de colisión. ¿Qué sería el dominio de colisión? Bueno, sería una región en la cual se pueden producir colisiones entre los que están allí presentes. Es decir, cualquiera de estas 5 computadoras, bueno, cualquiera de estas computadoras puede colisionar con cualquiera de las otras 4. De alguna manera, bueno, eso es para tenerlo presentes. A mayor cantidad de computadoras en el mismo dominio de colisión, es dable entender que va a aumentar la probabilidad de colisión. Y recuerden, cuando estamos Ethernet, desde ya ustedes saben, es CCMA-CD, es decir, un protocolo de acceso aleatorio al medio compartido. El medio compartido en este caso es el bus, es esa barra. Entonces, si las computadoras aleatoriamente están accediendo a ese bus, sabemos que se pueden producir colisiones y cuando se produce la colisión tenemos un desperdicio de ancho de banda. Por ende, si aumentamos la cantidad de nodos o de terminales o de computadoras o de dispositivos en el mismo dominio de colisión, estamos aumentando la probabilidad de colisión y por ende estamos como desaprovechando el ancho de banda de ese bus. Esto es como... es confuso, porque uno dice, pará, yo estoy armando la red porque quiero conectar las computadoras. No sé si se acuerdan de las primeras clases para que usábamos las redes de computadoras. Pero bueno, y por otro lado me estás diciendo que si pongo más computadoras, estoy haciendo un uso ineficaz porque aumenta la probabilidad de colisión. Bueno, sí. Tal vez un poco por eso, esta topología
se abandonó y pasamos a lo que se usa primordialmente hoy en día, que es la topología estrella. Claro, la diferencia con la topología estrella, fíjense, hay un nuevo actor. Antes teníamos las computadoras y el cable que los conectaba, por así decir. En cambio ahora nos aparece el switch Ethernet, ese dispositivo activo que está en el centro conectando las computadoras entre sí. Y bueno, la gran ventaja, la gran desventaja es, bueno, tenemos que ir y comprar el switch. El switch es un dispositivo adicional que tenemos que tener a disposición para poder armar nuestra red local. Antes con solo el cable nos bastaba para armar la red. Es una comparación interesante. Pero claro, ¿a qué costo? Es, como siempre, es un costo-beneficio, un trade-off, un compromiso. Por un lado, gastamos más dinero en tener este switch Ethernet en el centro de nuestra topología estrella, pero por otro lado, separamos los dominios de colisión. Ahora, cada bracito de la estrella es un dominio de colisión separado. Esto es muy interesante porque quiere decir ¿qué cosa? Que si yo tengo un switch con la suficiente cantidad de bocas, de conexiones, puedo seguir agregando más computadoras y a priori no debería dispararse la probabilidad de colisión, ya que cada computadora va a estar, bueno, en su bracito haciendo uso de ese enlace y en principio no estarías colisionando con otra computadora en otro bracito de la estrella. Claro, naturalmente, si uno quiere conectar computadoras, acá por ahí les hice un poco de trampa, dibujando todas PCs. Posiblemente alguna de estas sea un servidor o sea el router. Entonces, todas las computadoras de mi red local seguramente van a estar queriendo acceder al router. Hice un poco de trampa en hacer todas PC que no están conectadas a ningún lado. Pero bueno, incluso en ese caso, está bien, competirían por acceder al dominio de colisión en el cual contenés o está presente el router o está presente el servidor. Y ok, es verdad que a mayor cantidad de computadoras aumentaría la probabilidad de colisión, pero no está aumentando, no están, al menos no están colisionando los clientes entre sí cuando la comunicación es local. O sea, en algún sentido, de todas formas, mejora el rendimiento. Y un poco por eso es la topología principal que se está usando incluso hoy en día. Es esta, bueno, o la versión jerárquica desde ya, que es cuando por ahí tenemos por detrás un full mesh y después a nivel de cada área sí hacemos una topología estrella. Con respecto a la tecnología propiamente dicho, bueno, estamos hablando de Ethernet, tenemos que describir cómo son las tramas de este protocolo. Se componen de un encabezado, una carga útil y un finalizador. Esto es una novedad, es algo propio de la capa de enlace. En capas superiores no necesitábamos, teníamos el encabezado, por así decir, la cabina de la camioneta y después la caja. En la caja ponías toda la carga que quieras. Ahora sería algo más parecido a un tren. Viene la locomotora, después vienen los vagones con la carga útil y al final ese finalizador viene a ser como una especie de furgón de cola. Acá lo tenemos gráficamente. Noten que la carga útil sería la parte esa verde, pero tenemos datos por delante propios, lo que sería el encabezamiento de la trama, pero también hay algo adicional por el final, en este caso está marcado como CRC. Repasemos, y perdón, ese que no se alcanzaba a ver ahí adentro son 2 bytes para el tipo. Pero veamos uno por uno los campos. Primero tenemos un preámbulo. Creo que algo les había adelantado. El preámbulo, bueno, es un patrón de 8 bytes y está compuesto por 7 veces el patrón 101010 y el séptimo byte, fíjense que también es 1010 y los últimos dos son 1. ¿Para qué tiene esta forma conocida previamente? Noten que el emisor de la trama sabe que va a tener que, bueno, inyectar ese patrón y el receptor también lo sabe. Bueno, este patrón conocido a priori por ambos le va a servir al receptor para sincronizar su reloj con el reloj del emisor. La verdad, y se hace a nivel electrónico inclusive, lo cual es una manera, un mecanismo súper sencillo. Alguien podría decir, bueno, desperdicias 8 bytes. Ok, es el costo que pagamos, pero es un mecanismo súper sencillo para evitar tener problemas con las diferencias a nivel físico que hacen que por ahí el reloj de una computadora, el cristalcito de cuarzo de una computadora sea apenitas diferente del de otra. Y claro, esto es todavía más importante cuanto mayor cantidad, mayor ancho de banda le queramos sacar a estos enlaces. Porque el reloj
pasa a ser todavía, es como si uno mide en segundos o en milésimas de segundo. Si me dice milésimas de segundo, necesitas un reloj más preciso. Justamente cuanto más ancho de banda, más importante es que sea preciso, de alguna manera que no haya error, ¿no? Que no haya diferencia entre el reloj del receptor y el reloj del emisor. Esto es así porque, bueno, esta es la parte que les comentaba que ha avanzado mucho, pero en algún sentido vos tenés que decir, mira, un 1 va a ser la señal alta durante X tiempo, entonces ahí detectás que llegó un 1. Y si vos mandás 1, 1, 1 y tenés un error a nivel de reloj, el receptor puede pensar que hubo 2 unos en lugar de 3 unos, o puede pensar que hubo 4 unos en lugar de 3 unos, que haya un error a ese nivel. No pasaría nada, porque eventualmente se detecta el error, ya que como se estarán imaginando, ese campo CRC le va a calcular el CRC, pero la idea es que funcione, no que simplemente dé error y se descarte la trama. La idea es que la tecnología supere esas diferencias a nivel de los relojes. Bueno, lo que les contaba recién lo dejo ahí escrito para que les quede. Después, ¿qué tenemos? Dirección origen y dirección destino. Pero noten qué peculiaridad. La dirección destino viene primero. ¿Por qué será así? Bueno, es una optimización muy fácil de hacer. Simplemente nos ponemos de acuerdo que viene primero destino y después origen. Si se acuerdan, en IP no. En IP era origen-destino. Por ahí el ordenamiento obvio. Aquí va primero destino porque, al igual que el IP destino, es el dato sobre el cual se acciona a la hora de hacer forwarding. Si algún dispositivo tiene que hacer forwarding, le viene muy bien que rápidamente, o inclusive, bueno, también el adaptador destino, como rápidamente, muy al principio, apenitas después del preámbulo, te viene la dirección destino, la MAC destino, te das cuenta si esa trama, por ejemplo, está destinada a vos o no. O en el caso de un switch, poder hacer el forwarding lo antes posible. Es algo razonable, son cuestiones que por ahí no están tanto pensando en el humano que lo va a estar entendiendo, sino como estamos tan cerca del hardware, ya se empieza a pensar más en el hardware que en el humano. Un poco tal vez por eso no tenemos más esos protocolos como era, no sé, HTTP, un protocolo en ASCII para que no sea fácil depurar. Olvídate, bueno, les estoy diciendo, lo dijimos a nivel de bytes. Bueno, es un protocolo absolutamente binario, el de tramas, el de esta tecnología de enlace y de las otras también. Ahí tenemos dos campitos de 6 bytes cada uno. ¿Por qué 6 bytes? Bueno, porque las MAC, ya sabemos, son 48 bits. Y la peculiaridad que tiene el adaptador al procesar la trama, si es propia, si la dirección destino es la de ese adaptador, o bien la dirección broadcast lo toma. Si no, por defecto lo debería descartar. Si bien existe una modalidad en la cual el sistema operativo puede instruir a la placa de red que no rechace nada, que acepte todo. Normalmente se la utiliza para depurar esa modalidad, pero bueno, también se le puede utilizar para buscar información, tratar de robar información, porque estarías tomando tramas que no están destinadas a vos. Uno lo podría utilizar para ver qué información está pasando allí por la red. Se suele usar en lo que se dice el sniffing, que es cuando uno olfatea en busca de información sensitiva, qué sé yo. Vamos a volver a este punto cuando estemos hablando de las consideraciones de seguridad en redes. Como les decía, el adaptador debería descartarlo si no está destinada a esa computadora, a esa Mac o a la dirección de broadcast. Pero está la salvedad que les contaba recién. ¿Qué más tenemos? Luego viene el campo tipo, son 2 bytes. Bueno, este campo tipo esencialmente lo que dice es qué estoy llevando adentro. Ustedes estarán pensando, pero ¿cómo? Si lo que va a estar llevando adentro es un datagrama IP. Bueno, es verdad, usualmente va a ser un datagrama IP, pero Ethernet fue creado con independencia del stack de protocolos TCP/IP. O sea, tranquilamente podía llevar, hace unos años atrás, estaba muy de moda una tecnología de red que había diseñado la compañía Novell, que se llamaba, IPX, el protocolo, sería el protocolo de red, y tranquilamente, entra ese protocolo de capa de red, no TCP/IP, sino de otro stack de protocolos, encaja a la perfección dentro del campo, de la carga útil, de la caja, por así decir. Bueno, en este caso sería de los vagones que llevan carga del trencito que representa la trama Ethernet. Hace tiempo atrás,
esto es muy interesante. Hace tiempo atrás, en las primeras versiones, ese campo era el largo de la trama. Y noten que ahora no está más el largo de la trama. Es bastante llamativo. El largo ahora se infiere. Es una cosa que me supera porque es una cuestión absolutamente electrónica. Debe tener que ver con la presencia o no presencia de la portadora. Porque para que venga información la portadora tiene que estar. Entonces, cuando la portadora se baja, ya la información no está viniendo y de alguna manera se da cuenta. No sé, es como... yo y mis analogías. Si está pasando un tren y cerrás los ojos, te das cuenta igual si el tren está o no está, ¿no? No sé si aún estuvieron cerca de un tren. Los trenes cuando pasan sacuden el piso, es una cosa de locos. Uno por ahí si está arriba del auto no te das cuenta, pero si estás parado en el piso y el tren está pasando a 2 metros, se te aflojan las piernas. Es una cosa impresionante, como lo mismo si pasa un tanque de guerra, ¿no? Se mueve el piso. La escena esa de Salvando Soldado Ryan, que se empieza a mover todo, es así. Un tanque pesa, 30 y pico de toneladas. El tren pesa mucho más que 30 y pico de toneladas. Así que si el tanque lo mueve, un tren lo mueve mucho más. Entonces, no necesitamos que el tren diga, cuando viene la máquina, diga, son 10 vagones. Medio que te das cuenta si el tren está pasando o no está pasando, ¿no? Sintiendo el piso. O mirando también, ¿no? Pero sintiendo el piso te das cuenta si está pasando. De alguna manera, los adaptadores de red Ethernet se dan cuenta si está todavía viniendo información o no. Y sospecho que el CRC también ayuda, porque cuando se apagó la portadora, medio que sabes hasta en qué punto cuando el CRC dio, listo, llegó. Y si se te agotó todos los datos que venían con codificados en la portadora y no lograste que el CRC dé, se trata de una trama que llegó con errores y es descartada simplemente. Me estoy adelantando, estoy contando el tipo de servicio de conexión que brinda Ethernet. Terminemos primero con los campos de la trama Ethernet. ¿Qué viene después? Llegamos al campo datos. Y ahora miren qué interesante. Hasta ahora eran todos campos de tamaño fijo, ¿no? 8, 6, 6, 2. Ahora llegamos a un campo de tamaño variable. Un poco esto se conecta con lo que les comentaba recién. Ya que no está fijo el tamaño, ¿cómo me doy cuenta que terminó? Viendo que se acabó la portadora. Y es interesante que tiene tamaño mínimo. 46 bytes. ¿Por qué será? El tamaño mínimo está conectado al protocolo de acceso al medio compartido que vimos, al CCMACD, porque si fuera muy cortita la trama, lo que podría pasar es que se produjera una colisión, pero que los demás nodos no se den cuenta que la colisión se produjo, por lo extremadamente corto de la interferencia del solapamiento de las tramas. Entonces, asegurándose que una trama tenga una cantidad mínima, de esa manera, si se llega a producir una colisión, todos los adaptadores se van a dar cuenta, en particular los que están involucrados en la colisión, que son los que tienen que activar, ustedes saben, la espera exponencial, van a estar tomando nota de que se produjo la colisión, y activando la espera exponencial. También tiene tamaño máximo. Esto también puede llamarle la atención porque cuando analizamos de qué depende la eficacia del protocolo de acceso a medio compartido de Ethernet, hemos caído en cuenta de que cuanto más grandes fueran las tramas, mejor logramos menos colisiones. Claro, porque el que ganaba hacer uso de la palabra y se quedaba hablando 5 o 6 horas, de esa manera nadie más lo pisaba, porque como estaba la portadora prendida o activa, los otros nodos no interferían, no generaban colisiones. Pero el límite máximo también ayuda a que no se produzcan situaciones de starvation, de que algún nodo quiera transmitir, pero como otro tomó la palabra y no la suelta, se quede sin la posibilidad de transmitir. El 1500, es un número arbitrario, absolutamente arbitrario. Les contaba, no me acuerdo si lo tenemos, no lo tenemos. Se está considerando agrandar, uno puede, si controlas todos los nodos de una red local, permitir que haya tramas de mayor tamaño, lo que llaman las jumbo tramas. Un poco para capitalizar, primero porque 1500 bytes, ahora con un enlace de muy alta velocidad, se transmite en poco tiempo. Entonces realmente estar transmitiendo 1500 bytes, el tamaño máximo, pero en un enlace de alta velocidad, no equivale a quedarse con el micrófono mucho tiempo. Porque como el ancho de banda es muy veloz, es muy elevado, te sacás de encima rápidamente esos 1500 bytes. Y han llevado a 64K, por ejemplo,
Y ahí vuelve a ser razonable y bueno, que cada nodo pueda hablar o mandar hasta 64K está bien. No está de todas formas monopolizando en demasía la palabra, bueno, o el micrófono. Decíamos que bueno, normalmente viene el protocolo de capa superior encapsulado dentro de la trama. Y me quedó mal limado choco ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos el CRC, que este es el furgón de cola del tren de la analogía. Obviamente lo va a generar el emisor y lo va a verificar el receptor, como siempre se hace con los bits de código. Y si llegara a haber un error, si el CRC no da resto 0, bueno, se descarta la trama entera. Acá no hay acknowledge, no hay not acknowledge, ni nada de esos mecanismos que vimos en capa de transporte. Y en particular se hace uso, bueno, justo eran 4 bytes, por ahí uno estaba infiriendo que se usa CRC32, ¿no? Recuerden que el grado del polinomio generador termina determinando la cantidad de dígitos binarios que uno agrega y termina siendo el tamaño del campo CRC. Bueno, para hablar de las características del servicio que brinda Ethernet, un poquito adelantamos recién. Si llega mal, lo descarta y ni te avisa. Entonces, se trata de un servicio no orientado a la conexión. De alguna manera, no le avisás que le vas a enviar información, se la envías. Si quieren, se parece un poco a UDP. Vos no le avisás que le vas a mandar el WhatsApp, se lo mandás. Después el WhatsApp le llega o no le llega, no importa, pero no le avisás que se lo vas a enviar, se lo envías. Distinto es si fuera, ustedes saben, tipo TCP, en donde hasta que no te atiende la llamada telefónica, vos no le puedes empezar a hablar, porque si marcaste y está sonando el teléfono y no te atendieron, y te pones a hablar, sos Homero, ¿no? Que bueno, Homero tiene problemas para usar el teléfono y así no funciona. Estaba hablando un buen rato con Marge y seguía tocando los números del teléfono y Marge le decía, Homero, ya no hace falta que sigas marcando los números. Bueno, se trata de un servicio, si recién pensábamos en el que es tipo llamada telefónica, el que es TCP, bueno, este tampoco es confiable, no brinda transporte confiable de información. Es decir, el receptor, les contaba recién, cuando detecta que llegó con error, simplemente descarta la trama, no le avisa al emisor. Esto también tiene un aspecto positivo. El emisor no necesita buffer, al menos no necesita buffer para guardar esa trama hasta que confirmen que llegó bien. Ni bien el emisor la envió bien, la descarta. Digamos, ya libera el buffer. Hago una salvedad aquí, porque vos no tenés que quedarte con la trama enviada hasta que te confirmen que llegó bien. Pero sí te tenés que quedar con la trama enviada hasta que el emisor confirme que no hubo colisión. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es tener que volver a transmitir la trama porque colisionó, eso sí lo tenés que hacer, y distinto es tener que enviar la trama de nuevo porque el receptor la recibió con error. Ustedes estarán pensando, pero pará, ¿y cuál es la diferencia? Si cuando hay colisión llega con error. Sí, claro, pero también estamos contemplando que pueden producirse errores por ejemplo, interferencia electromagnética, cayó un rayo, por otras razones. Esas otras fuentes de error en la transmisión de datos no son atajadas por el protocolo CSMA-CD. CSMA-CD solamente detecta colisiones, no que se introduzcan errores en la transmisión de los datos. Entonces, esos son los errores que no vas a estar atajando, al menos no vas a estar atajando a nivel de capa de enlace. Si hubo una colisión, sí, en ese caso sí se retransmite, de alguna manera tiene un pequeño buffer el emisor de tamaño de una trama. Y lo libera inmediatamente, ni bien pudo enviar la trama y no censó colisión. Bueno, esto es, digamos, el hecho de que vos, si llega con error, lo descartás a nivel de capa de enlace, significa que la secuencia de datagramas que entregás a la capa de red, a la capa superior, puede tener huecos. Vos enviaste el datagrama 1, 2, 3 y capaz que te llegó el 1 y el 3 y el 2 no llegó nunca. Ok, de alguna manera va de la mano del estilo o del modelo de servicio que brinda TCP/IP, que bueno, ustedes saben es Best Effort. En la medida de lo posible, si llega bien te lo doy, y si llegó mal, y bueno, no te lo doy y se perdió. ¿Y haces algo? No, arreglate. El arreglate es lo que le dice la capa de red a la capa de transporte, y bueno, por ende la capa de transporte es la que se hace cargo de numerar los datagramas, ir viendo si llegó bien, no llegó bien, no llegó bien.
Bueno, y de datagramas pasamos a hablar de segmentos, ¿no? Mejoramos el servicio brindado eventualmente a la capa de aplicaciones. Bueno, lo que les contaba recién, los huecos, a veces me apuro y viene después en la transparencia. Van a ser llenados por la capa de transporte o por la capa de aplicación. ¿Por qué esa salvedad? Bueno, porque en una de esas lo que estabas llevando allí eran UDP. Entonces, esos datagramas UDP no van a ser retransmitidos ni nada por la capa de transporte. De repente, tal vez era, no sé, un proyecto de programación, armar transporte confiable de información usando UDP. ¿Se puede? Sí, claro. Toda la funcionalidad que UDP no brinda a nivel de capa de transporte se puede terminar implementando siempre en capa de aplicación. Bueno, hablamos dos palabras de las tramas, contamos un poquito de dónde viene, recién hablamos del modelo de servicio, qué servicio de conexión brinda Ethernet. Me gustaría darles, tratar de resumir en una transparencia nomás, los patrones que uno puede googlear para abrir artículos que expliquen más en profundidad cada una de las distintas tecnologías de Ethernet. Parece poco una transparencia, pero les pongo nomás las palabras claves. Ethernet es un conjunto muy heterogéneo de tecnologías de capa de enlace y por ende tecnologías de capa física. Recuerden, capa de enlace y capa física van muy de la mano. Y han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Estas primeras que están aquí eran las tres alternativas, bueno, cuatro alternativas a decir verdad, que teníamos para el Ethernet en barra, que era con esa barra compartida, con ese bus compartido, que era haciendo uso, por ejemplo, de cable coaxil gordo, cable coaxil fino. Después, bueno, el que era utilizando par trenzado, ese era topología estrella. El que era usando fibra, pero todos para 10 megabits por segundo. ¿Cómo leemos estos símbolos? Ahora se me va a llenar la transparencia de estos símbolos. Bueno, el primer número es la velocidad del ancho de banda, por así decir. En este caso sería 10 megabits. Si no dice nada, es megabits. Después viene la palabra base o base para nosotros, que viene a ser el hecho de que se codifica con onda portadora. Una palabra que siempre está, incluso en las tecnologías más modernas sigue estando. De alguna manera, yo que no entiendo de electrónica, veo base y digo, fenómeno. Debe tener algo que ver con Ethernet. Y lo que viene del otro lado suele codificar a veces qué capa física utiliza. O en estas primeras versiones, bueno, este 5, el 10 base 5, significaba que cubría 500 metros. Este cubría 200 metros. Este era par trenzado. Este era fibra óptica. Bueno, codifica múltiples cosas esa última letra. Pero esto era lo que estaba en el comienzo. Rápidamente apareció uno que era 10 veces más rápido. Como era 10 veces más rápido, no tuvieron mejor idea que llamarlo Fast Ethernet. Acá, por ejemplo, se alcanzó el límite de lo que es el ancho de banda que brinda el cable coaxil. Entonces no se pudo hacer un Ethernet de 100 megabits. Acá por ahí ustedes ya se van dando cuenta. El numerito a la izquierda es el ancho de banda. No se pudo hacer, les decía, Fast Ethernet usando cable coaxil. Igual el cable coaxil era, la verdad, muy incordioso de cablear las instalaciones. Y solamente de ahora en adelante nos quedan lo que es par trenzado, que suelen tener la letra T. T es twisted en inglés, es trenzado. Bueno, en castellano, pucha, la T de trenzado si quieren. Y si no está la F normalmente, que representa fibra, también en castellano. En inglés fiber, en castellano fibra. ¿Y qué sería el de T4 y TX? Esas dos primeras versiones, bueno, tenía que ver con la calidad del cable par trenzado. Si se acuerdan, habíamos hablado, espero que hayamos hablado de que había categoría 5, categoría 6. Bueno, en función de categoría 4 también había. En función de la categoría tenías que usar menos cablecitos. Después pasamos, y acá es donde se nos pinchó el globito, porque veníamos del Ethernet común y el Ethernet rápido, y bueno, y apareció uno de 1000. Lo que llamamos el Ethernet de 1 giga. El Ethernet de 1 giga o de 1000 megas ya nos abandonaron, desistieron, ya no dijeron, no era el ultra fast, no le pusieron más un adjetivo ahí modificador. Directamente te tiran la especificación y vos decís, bueno, Ethernet de 10 megas, Ethernet de 100 megas, Ethernet de 1000 megas o de 1 giga. ¿Y qué vemos acá? Tenemos, bueno, el que tiene la T, ese primero, bueno, yo les puse 3 y si entran en Wikipedia hay como 30. Lo que pasa es que es algo muy dinámico. Las primeras versiones que salen
por ejemplo, trabajan con cables de menor calidad y después se perfecciona para cuando, o por ahí aparece un nuevo cable con una nueva categoría de cable y logran y tienen que cambiar un poco lo que es la codificación de la información, etcétera. Nosotros, para la gente de computación, todo esto nos es transparente. Vos vas, comprás lo que sea, lo instalás, lo enchufás, sale andando. Y de repente nos preocupamos más de capa de red para arriba. Y el que es SX y el KX, bueno, esos que tienen una X dando vuelta también suelen ser de fibra óptica. Y la diferencia, no me acuerdo por qué elegí esos dos, suelen ser el alcance. Cuántos kilómetros cubrís con la fibra. Ciertamente, con par trenzado, el alcance que lográs cubrir con esa tecnología de red, de red local, es más acotado que cuando pone fibra. Cuando pone fibra, puede llegar fácil a los 10 kilómetros en estas primeras versiones y hoy en día hasta 80 kilómetros inclusive. Obviamente le seguimos agregando ceros, después apareció ya poner 10.000 base, era feo, entonces empezaron a poner 10G, es 10 GB, es el Ethernet de 10 GB. Noten que acá también, en la primera opción, esa que es con una T, también podemos usar par trenzado. Y los otros SR, KR, qué sé yo, son con fibra. Algunas fibras son monomodo, otros son multimodo. No importa, uno elige el que sea, lo googlea y después vas y decís, bueno, dame, no sé, 1000 metros de cable monomodo. O sea, lo que sea que dice que es la tecnología, uno va y lo compra. No hace falta preocuparnos mucho. Sí, una es más cara, otra es más monomodo, multimodo, una es más barata, otra es más cara. Y obviamente una tiene más ancho de banda, la otra tiene menos, pero se va logrando grandes avances a nivel de la codificación y podés usar incluso fibras de las más baratas y de todas formas enviar gran cantidad de información. Esto, como se imaginarán, sigue. Bueno, no le pusimos ahora un cero más. En realidad se pasó de 10 a 40 en ese caso. No sé si tenía que ver con el ancho de banda o qué. Noten que ahora sí, para 40 gigabits no llega, no hay T. Son todos SR4, KR4, son todos con fibra. Ciertamente, así como en su momento alcanzamos el límite del ancho de banda que brinda el cable coaxial, en este punto estamos alcanzando el límite del ancho de banda que brinda el par trenzado. Y la cosa no termina ahí. Eventualmente llegamos a 100 gigabits, obviamente con fibra, y después arriba, bueno, después de los 100 gigabits vendría los 1000 gigas, ¿no? Vendría el tera, pero bueno, técnicamente no hemos llegado todavía a los 1000 gigas o al tera. En la jerga, cualquier tecnología de red que supere los 100 gigas ya se lo denomina Ethernet de 1 tera, o sea, Ethernet o terabit Ethernet, ¿no? Ethernet de terabit. Por ejemplo, esa que tengo allí indicada, 400G base ER8, bueno, ni se preocupen de decodificar las letritas. Las letritas, de hecho, corresponden después a una tecnología en concreto, pero ya de 40 en adelante, 40 gigas en adelante, son todas de fibra óptica. Y bueno, lo único que cambia es la calidad de la fibra, bueno, el costo del hardware, el ancho de banda. Y algo que sí cambia y notablemente es cuántos kilómetros llegás. Creo que la que tenía ahí arriba, la 40G base KR4, era de 40 kilómetros. Y las de abajo ya ni me acuerdo. De nuevo, me sirve a mí también googleo, me meto en Wikipedia con ese patroncito de texto. Y si no se acuerdan la de la parte final, simplemente pones 400G base y ya te lleva artículos donde te va a comentar las distintas tecnologías. Noten que es un recorrido increíble. Arrancamos de 10 megas y llegamos a 400.000 megas. La verdad que infernal. Claro, es un viaje de 40 años, pero es infernal cómo se ha logrado adaptar. Y lo increíble, o lo que a mí me sigue sorprendiendo el día de hoy, es que ese protocolo que parecía ser magia, que era que cada uno hace lo que quiere y accede cuando se le canta sin pedirle permiso a nadie, lo que decimos acceso aleatorio, sirve para 10 megabits y para 400.000 megabits. O 400, ya me perdí. 400 millones bueno, ya estoy. Ahí me están saltando el Pentium. El Pentium me hace mal la división SRT. A lo que voy es que increíblemente ese mismo protocolo que parecía que no iba a andar, de hecho anduvo y anduvo muy bien. Quizás hay que tener presente que
estamos siempre utilizando topología estrella o incluso punto a punto. Varias de estas tecnologías son punto a punto. Entonces, cuando es punto a punto, es medio engañoso decir que es de acceso aleatorio si no hay nadie usándolo. Es uno solo el emisor y es uno solo el receptor. Entonces, nunca hay colisiones. De hecho, cuando hacemos estas conexiones punto a punto, bueno, van dos fibras, ¿no? Una para ir de A a B y otra para ir de B a A. Entonces, ni siquiera comparten la misma fibra. Son unidireccionales, por así decir, las conexiones. Y claro, esto es en pos de evitar las colisiones. Y ustedes saben, si evitamos las colisiones, maximizamos el aprovechamiento del ancho de banda. Ok, para cerrar un poco esto que venimos hablando de Ethernet, vamos a tratar de entender bien en qué consiste un switch Ethernet y ver en qué se parece y en qué no se parece a un router. Y en particular vamos a estudiar dentro de las cosas que hace el switch, hay una tarea que es sorprendente. Vamos a poco. A priori implementa solo hasta capa de enlace, o sea, capa física y capa de enlace. ¿Qué tiene por objeto el switch? Bueno, tiene que tomar las tramas que le llegan por una boca, almacenarlas, y si llegó bien esa trama, bueno, hacer forwarding. Esto es literalmente hacer forwarding, como si estuviéramos en capa de red. Un poco por eso decía, vamos a ver en qué se parece y en qué no se parecen con los routers. ¿Por qué tiene que hacer forwarding? Bueno, porque seguramente la MAC destino, sobre todo si esta es una topología estrella, que es donde se utiliza el switch, vas a estar queriendo ir posiblemente a otro bracito de la estrella. Entonces ahí está el forwarding que tenés que hacer. ¿Cómo hace el forwarding el switch? Muy simple. Cuando le pasaron los 8 bytes del encabezamiento, mira la MAC destino, los 6 bytes de la MAC destino. E inmediatamente en base a esa dirección sabe por qué boca debe salir. Claro, una vez que eligió por qué boca debe salir, el switch implementa, decíamos, capa de enlace. Haciendo uso del protocolo SMACD, inyecta esa trama dentro de ese dominio de colisión, donde se tomó la decisión de hacer el forwarding, que es donde aparentemente está presente ese adaptador. Vamos a preguntarnos un poco cómo se resuelve este forwarding, porque tengan presente que cuando hacíamos forwarding en capa de red, alguien nos había resuelto o nos había dado la información de para dónde hacer el forwarding. A priori, al principio era el administrador había configurado las tablas de forwarding correctamente, y un poquito después vimos que los protocolos de ruteo se encargaban de construirnos nuestras tablas de forwarding. ¿Habrá algo parecido en capa de enlace? Bueno, vamos a verlo. A priori, la idea inicial era que el switch funcione sin... Los administradores odian los routers por la cantidad de configuración que hay que meter, arremangarse y embarrarse. Entonces el switch se pensó que fuera transparente, que vos ni sepas que está ahí y que funcione bien siempre. Claro, a priori las computadoras, los nodos, los nodos activos, los que son computadoras, vos no te das cuenta que está el switch en el medio, porque el switch, ¿qué MAC tiene? No tiene MAC a priori. Vos te estás comunicando con la MAC de la otra computadora, pero el switch casi que se comporta como si fuera un dispositivo de capa física, ni tiene presencia un poco más en capa de enlace. Digo a priori porque hoy en día los switch son mini computadoras, entonces inclusive a veces no solo tienen herramientas de monitoreo para acceder a las estadísticas de monitoreo, desde ya necesitas tener una Mac, sino que a veces también hasta la propia configuración se hace a través de una página web. Entonces ya en ese caso, ¿de qué estamos hablando? Más vale que lo veo. Si tiene Mac, tiene IP, tiene capa de transporte y tiene capa de aplicaciones, tiene hasta un servidor web. Ok, a priori no lo necesitaría. Hoy en día normalmente sí te brinda alguna de esa funcionalidad. Al menos, por ejemplo, implementa la parte de para usar los protocolos de monitoreo de los dispositivos de la capa de enlace, que está muy interesante para centralizar la información para no tener que ir hasta donde está el dispositivo a ver si las lucecitas están prendidas o no, para saber si el dispositivo está prendido o no. Digamos, centralizar la información y de una manera muy práctica, usando visualización científica, uno ve si el dispositivo está prendido o no está prendido, si está transmitiendo, qué tasa de ocupación tiene el enlace. Bueno, centralizamos la información de lo que sería en este caso la administración de la red. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, más en profundidad un poquito más adelante. Bueno,
un poco para que los administradores lo aprecien, los switch no necesitan ser configurados a mano. De alguna manera son plug and play. De nuevo, plug and play, no plug and pray. En este caso suele andar muy bien. ¿Y qué necesita el switch para funcionar? Bueno, necesita aprender la distribución espacial, lo que llamamos topología, de los nodos de la red local. ¿Por qué? Y necesita saber la MAC, esta MAC que tengo acá, ¿por qué boca la encuentro? Bueno, si uno tiene el plano de la red, vos te das cuenta, mira, la MAC esa es la computadora de José, está conectado en la boca 3. Bueno, ok, pero eso tendría que dárselo, es una configuración, se le tendría que suministrar el administrador. Si vos querés que fuera plug and play, ¿cómo tenés que hacer? Ok, hace falta que el hardware, el switch, automáticamente, algunos dicen automágicamente, yo digo automágicamente, tiene que aprender dónde está cada computadora, sin preguntarle nada a nadie. Bueno, vamos a ver esa forma, ese polvito mágico que tienen los switch adentro. Van a ver que son esas ideas brillantes, es una idea muy simple. Y bueno, creo que les he contado una vez que si una idea es simple, encima es útil, sin duda es brillante. Ok, vamos, antes de meternos eso, un poquito de terminología. Los switch, claro, generan un dominio de colisión en cada uno de sus bracitos, pero sobre todo si el switch es más caro, o sea, ha hecho una buena inversión en hardware, no si es el switch que te regalan, si es un switch por ahí que uno compra para una pyme, normalmente permite resolver forwarding en simultáneo. ¿Qué sería el forwarding en simultáneo? Bueno, como cada bracito es, decíamos, un dominio de colisión independiente, podría pasar que el switch, si tiene el hardware a disposición, o sea, si uno compró un switch decente, pueda hacer forwarding en simultáneo siempre y cuando no haya colisión. Yo les puse acá una pequeña animación. Por ejemplo, ahí vienen dos y se hace forwarding de los colores de boca sin ningún problema. Sin ningún problema, no hay colisión ni nada que se le parezca. Y bueno, justamente la ventaja, la razón por la cual se pudo hacer ese forwarding en simultáneo es que el switch de alguna manera está como cortando el tráfico de las distintas redes o subredes, o bueno, en la jerga lo que llaman los segmentos que se están uniendo en ese switch. Esa es verdaderamente la razón por la cual nos hemos migrado de lo que eran los hubs antiguos, que eran este hardware que poníamos en el centro de la topología estrella. Normalmente estamos reemplazando, si uno está asesorando una empresa y te cuentan de que le anda lenta la red y ves que hay hubs, con muy poca plata, tirás todos los hubs a la basura, pones switches más o menos de medio pelo, no son muy caros, no los más baratos todos, los del medio, y va a explotar exponencialmente el ancho de banda utilizable. O sea, la percepción de los usuarios de esa red van a pensar que sos que viene, no sé, Messi, Maradona y vos, ¿no? Como un crack ahí arriba organizando, o al menos un crack de las redes. Lo único que hiciste fue aislar el tráfico de los distintos segmentos que ese hubcito estaba conectando cuando lo transformaste, sacaste el hub y pusiste un switch. Claro, la ventaja del switch, producto de la inteligencia que tiene el switch, ni que hablar si además tiene forwarding en simultáneo, cada segmento, cada bracito de esa estrella es un dominio de colisión independiente. Cuando digo dominio de colisión independiente, ¿qué significa? Que bueno, puede haber nodos en cada uno de esos bracitos en simultáneo hablando, y como no se interfieren mutuamente, porque en el medio está el switch que los separa, ganamos desempeño. Primero, por un lado, porque no se produce la colisión, no se desperdicia el ancho de banda producto de la colisión, y además porque se puede hacer en simultáneo. O sea, es por partida doble el beneficio. Claro, la clave está, para que esto funcione, para que este desempeño mejore, en que no todo el tráfico lo cruza al switch. Claro, ¿qué hace el switch para hacer un uso inteligente del forwarding? Solo algunas tramas pasan. Es decir, la trama que pasa de una boca a las otras, las tramas que cruzan esta separación, esta frontera, este límite de los dominios de colisión, es aquella trama que tiene que pasar, solamente la que tiene que pasar.
Y las que no necesitan pasar se quedan de ese lado, sin interferir en la otra subred, por así decir. Tal vez la palabra red hace ruido. Recuerden que estamos hablando de redes del área local, ¿sí? No redes en el sentido general de la palabra o en el sentido que le damos en la capa de red. Bueno, para que esto sea... ¿Qué es esto? Este filtrado cuidadoso. ¿En qué consiste? Bueno, la idea es que tráfico local de un bracito no va a ser propagado innecesariamente a los restantes bracitos de la estrella. Se va a quedar allí. Si, por ejemplo, el switch tiene certeza de que la MAC origen y la MAC destino están en ese bracito. Y no necesita, en particular, que la MAC destino está en ese bracito y no necesita ser enviado a los otros. Ahora bien, si tenemos presente que por un lado yo quiero que sea plug and play, y por otro lado, para hacer este forwarding inteligente, necesito un montón de información, hay algo que nos cierra. ¿De dónde voy a sacar ese montón de información? Bueno, la clave está en cómo hace el switch para saber cuál de las bocas, por cuál de las bocas tiene que enviar una cierta trama. Recibiste una trama que dice voy a este destino. Ok, ¿y ahora por dónde la mando? Bueno, si lo piensan, es un problema de ruteo. Es un problema de ruteo exactamente igual que el que teníamos a nivel de capa de red. Lamentablemente no podemos usar la misma solución que se usó para construir... No podemos usar un protocolo de ruteo de la capa de red. ¿Por qué? Bueno, si recuerdan, creo que lo vimos en la segunda parte o en la primera parte de este módulo, las direcciones MAC son planas. Es decir, yo mirando los unos y ceros de una dirección MAC, recuerden que es lo que el switch inspecciona para ver a dónde hace el forwarding. Mientras que si estoy con una dirección IP, la dirección IP me dice a qué red tengo que ir. En cambio, una dirección MAC no me dice nada, porque es plana. Esa dirección MAC puede estar en la boca 1, en la boca 2, en la boca 3, en la boca 4, no te dice nada. Mientras que por ahí, en una capa de red, si vos mirás, si tenés el IP y la máscara, ya te da una idea de cuál es el identificador de red y rápidamente, si ya lo viste antes, sabes por qué brazo salir. O aplicamos los algoritmos de ruteo, digamos, tenemos un montón de herramientas producto de cómo son, del tipo de dirección que hay en capa de red, de las direcciones IP. Entonces, si miramos una dirección IP, decíamos, se sabe a qué red pertenece, si vemos la dirección IP y su máscara, mientras que con la dirección MAC no me alcanza. ¿Qué necesitamos? Y recuerden, para no molestar al administrador, estos estarán diciendo, ¿por qué hacemos tanto hincapié en eso? Bueno, porque por ahí alguno de ustedes termina trabajando administrador. Entonces, bienvenido sea no complicarle la vida a alguno de ustedes futuros profesionales. La clave está acá. El switch necesita conocer la topología. Entonces va a hacer uso de un algoritmo de autoaprendizaje. Necesita saber qué MAC, una por una, el listado de todas las MAC que son accesibles por cada una de sus bocas. Esa información, si una especie de matriz, la necesitamos. ¿De dónde la vamos a sacar? Bueno, como tiene que operar de manera autónoma sin molestar al administrador, no le queda otra más que aprenderlo. ¿Y cómo lo va a aprender? Y bueno, como aprenden las computadoras, prueba y error. Lo que va a hacer va a ir descubriendo la topología de la red a medida de que va resolviendo el forwarding. Van a ver que los primeros forwarding van a ser no muy inteligentes, pero ni bien da en el clavo, toma nota de cuando hizo bien el forwarding, toma nota, entonces de ahí en adelante sí lo va a hacer bien. Si en el aire esto no se entiende, vamos a verlo, vamos a ver puntualmente el algoritmo que se utiliza, vamos a tratar de verlo animado. Para entender cuál es la topología de la red, el switch lo que hace va a construir dinámicamente una tabla con esta información que les decía. ¿Qué MACs son accesibles por qué boca? Cada entrada va a tener estos dos datos. ¿Qué MAC es accesible por qué boca? Y como siempre pasa, lo mismo que cuando veíamos ARP, le ponemos el campito TTL. ¿Para qué? Bueno, porque a decir verdad, es frecuente que una determinada MAC esté en una red, en una cierta red, y tiempo después esté en otra. Por ejemplo, bueno, cuando se pueda, fui a dar clase al aula y mi celular se registró en el Wi-Fi UNS del edificio, redes dábamos en el edificio Rosa.
Y un ratito después terminé la clase y volví a la oficina y se me logueó en la Wi-Fi UNS, pero del edificio de computación, que es otra red. Entonces uno tiene que permitir que las Mac no queden atadas de por vida a una cierta interfaz, sino que después tal vez me descubran por otra interfaz. Justamente, ¿cómo logramos ese comportamiento? Con ese campito TTL. Normalmente hacemos a nivel de cada switch, porque cada switch va a mantener su propia tabla de la topología, ¿no? Porque la topología desde el punto de vista de cada switch es diferente. Un poco como era diferente la tabla, por ejemplo, el árbol cubriente minimal, era el mismo, pero generaba una tabla de forwarding diferente en función de en qué nodo estábamos. ¿Sí? Eso, si bien el camino óptimo es el mismo, el forwarding que tienes que hacer depende en qué nodo estás. A veces tenés que ir para la derecha, a veces tenés que ir para la izquierda, dependiendo de cuál es el punto de partida o cuál es el nodo en el cual estás tomando la decisión. Acá lo mismo, cada switch, que hay unos cuantos en el campus de la uni, por ejemplo, el ejemplo que les decía recién, cada uno de ellos va a tener su propia tabla, porque bueno, cada uno, la decisión de forwarding es diferente, depende de dónde está en la red. Y un poco para que esa información no se desactualice, le damos un tiempo de vida normalmente de 60 minutos. Se puede configurar, se puede cambiar, pero bueno, si nos mantenemos en que queríamos no molestar al administrador, bueno, que use el default 60 minutos, ningún problema. ¿Qué va a hacer el switch? Lo que va a hacer es esto. Cuando ve una trama por una cierta boca, y bueno, puede caer en cuenta de que esa Mac está accesible por esa boca. Entonces va tomando esa nota, lo va guardando en su propia tabla de autoaprendizaje y después esta tabla es la que vas a utilizar para resolver el forwarding. Cuando lo que vos tenés que prestar atención es la Mac de origen. Si ves una cierta Mac de origen por una cierta boca, significa que esa computadora con esa Mac, esa interfaz con esa Mac, está accesible por esa interfaz. Recuerden que acá esto es una red local, entonces todos son accesibles, todas las direcciones son accesibles entre sí. Acá no hay una cuestión, no hay un ruteo por arriba, como si sería el caso si estamos en capa de red. Puede pasar que algunas IPs no accedan a otras, a menos que haya una regla que así lo permita. Aquí no, aquí son todas accesibles, están todas como en la misma red local. Así que bueno, veámoslo. Nos vamos a concentrar en nuestro switchcito que conecta 6 computadoras de nuevo. Fíjense que no puse un router, no puse un gateway, no puse un server. Nos concentramos en la capa de enlace. Después, obviamente, esto va a estar encajado. Seguramente una de esas 6 computadoras va a ser el router, ciertamente, porque las otras 5 supongo querrán tener conexión a internet. Pero nos preocupamos ahora de tecnología de capa de enlace. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos una trama. La trama es ese rectangulito de allí que va a tener indicado el origen y el destino. Lo hice, como lo vamos a estar mirando nosotros, lo hice como los humanos le gustan verlo, origen primero, destino después. Recuerden que si vemos la trama de Ethernet va a estar al revés. Viene el preámbulo, después viene el destino y después viene el origen. Pero lo puse como para que lo entendamos bien nosotros. ¿Y cómo es la tabla que va a ir construyendo el switch dinámicamente? La tabla de auto donde va guardando lo que va aprendiendo. Bueno, va a tener estas 3 columnas, la Mac, por qué interfaz la vio y un TTL. Cuando esa trama generada por la computadora A le llegue al switch, ¿qué hace el switch? Bueno, vio que esa trama originada por A le llegó por el brazo 1, por la boca 1. Así que es razonable que anote que la Mac A por la interfaz 1 es accesible. Ok. ¿Cómo generalizamos esa idea que espero haya sido sensata? Bueno, lo generalizamos en lo que es el algoritmo de filtrado y forwarding, que es las dos cosas. Vos, si tomas la decisión de forwarding, bueno, no lo estás filtrando. Si tomas la decisión de filtrarlo, es que no lo estás haciendo forwarding. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el primer paso, si recibe una trama, miramos la tabla del switch usando la dirección destino, la MAC destino. Porque vamos a ver si tenemos que hacer o no el forwarding. Y pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede o estar presente en la tabla o no. Muy bien. Si está presente y además pertenece al segmento por el cual fue recibido, activo el filtrado. ¿Por qué razón? Porque yo no ayudo en nada haciendo forwarding.
si el destino está por donde lo escuché. Ustedes estarán pensando, bueno, pero con el ejemplo recién... Ok, vuelvo un segundito para atrás. En realidad, tengan presente que así como yo acá conecté una sola computadora, yo acá podría conectar un switch. ¿Sí? Tranquilamente, se puede hacer en cascada. Entonces, lo que me llega por una boca puede ser no una sola computadora, sino varias computadoras. Si acá hubiera dos computadoras, puede pasar que el origen y el destino estén acá. Entonces, le llega por este bracito y tiene anotado, por ejemplo, le llega por acá una trama con destino a A. Y dice, si A está en la 1, no hago nada. ¿Sí? Es un filtrado absoluto. No tengo que molestar a las restantes computadoras con algo que se resuelve localmente por el brazo 1 o la interfaz 1. Obviamente, la otra alternativa es que esté en la tabla. Recién decíamos, está en la tabla y era por el mismo segmento. Otra alternativa es que esté en la tabla, pero que no pertenezca, en mi tabla no esté indicada la interfaz por la cual llegó. Bueno, en este caso, en lugar de filtrar, hago forwarding. O sea, la envío por la interfaz que me diga la tabla de autoaprendizaje. Y ciertamente me queda una tercera alternativa, ¿no? Porque estas 2A y 2B, las dos fueron que estaba en la tabla. La tercera alternativa es que no esté en la tabla. ¿Y ahí qué hacemos? Recuerden que el switch tiene que funcionar. Y por otro lado, no vale decir, che, administrador, dame una mano, estoy perdido. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Qué podrían hacer? Bueno, la solución es, de nuevo, brillante. Brillante porque es súper ingenua. Si no está en la tabla, la mando por todas las bocas. Hago inundación. Por todas, salvo la inicial, salvo por la cual la recibimos. Hago inundación. Si yo hago inundación, tengo la certeza que va a llegar. Bueno, o va a llegar o la MAC estaba mal. Pero asumamos que esa MAC destino la habían obtenido utilizando, por ejemplo, ARP, qué sé yo, ¿no? Habían encontrado bien la MAC destino. Entonces, no pensemos en situaciones de error. En este caso sería el error, por así decirlo, la situación atípica es que el switch todavía no sabe por qué boca la va a encontrar esa computadora. Ningún problema. Inundá, mándalo por todas. Y por la gran mayoría, o sea, por n-2 no va a llegar a ningún lado, y luego por una sí va a llegar a buen destino, siendo que lo enviaste por n-1. Vamos a verlo si lo podemos tener animado. En este caso tengo mi tabla vacía y tengo una trama de origen A, destino D. En particular, bueno, pasan dos cosas, ¿no? Cuando llega el switch, ¿qué hace el switch? Primero, lo que dijimos, toma nota de que A es accesible por la interfaz número 1. Y ahora trata de resolver el forwarding. Y mira la tabla y se fija dónde estará D. La tabla no dice nada, no conoce dónde está D. Nosotros estamos viendo que D está abajo. De hecho es más accesible por la 4, pero bueno, con nuestra visión omnisciente o sabiendo la topología previamente. El switch todavía no lo sabe. ¿Qué va a hacer? Hace inundación. Se lo manda por todos los bracitos. Para que sea fácil de animar y no tan largo esto, dice que en cada segmento, en cada interfaz hay una sola computadora. Y lo que va a pasar con la mayoría de esos, decíamos, eran 6 n-2, o sea, con 4 de ellos van a ser descartados. El que fue por el brazo 2, 3, 5 y 6, fíjense que dice destino D. Esa MAC no corresponde con ninguna de esas computadoras. Entonces, y tampoco es D, tampoco es la dirección de broadcast. O sea, van a ser descartadas esas tramas. La única trama que llega a destino es la trama que fue por el bracito 4. Porque llegó justamente a la computadora cuya MAC es D. Ahí lo tengo tapado, pero ahí abajo decía D. ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, lo que puede pasar, por ejemplo, acá lo tenemos, que haya una respuesta. Fue, no sé, algo de un protocolo de capa superior. Y miren ahora qué pasó. D le genera una respuesta a A, porque A le había pedido, ¿no? En la trama inicial contenía un requerimiento de algo. Y bueno, acá está D generando la respuesta. Si quieren, D podía ser un servidor web y ahí está contestando con el HTTP request, en fin, lo que sea. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar algo muy interesante cuando D trate de contactar a A. El switch ahora, dos cosas. Primero, ni bien llega por el brazo 4 una trama con origen D, anoto en su tabla y noten que ya a la perfección conoce
Bueno, el 33% de la topología de la red. Ya conoce dos nodos, dónde están, por qué interfaz son accesibles. Obviamente si esto lo dejamos correr un rato, después de una hora, de todas las computadoras que estén siendo usadas, el switch va a conocer a la perfección por qué boca es accesible. Y esto es muy interesante porque ahora que tenemos esa entrada, esa segunda entrada en la tabla, de volver a tener una trama de A a D, ya no hay más inundación. La inundación es una sola vez. De ahora en adelante va a haber un forwarding perfecto del brazo del nodo, bueno, de la boca 1 a la boca 4, como corresponde. Y otra cosa más va a pasar. Fíjense que esta trama va con destino A y A, casualmente, en un paso anterior, aprendimos dónde estaba. O sea, lo va a enviar por el enlace 1, bueno, por la boca 1. Es súper simple, pero no por eso menos eficaz, cómo funciona este algoritmo de autoaprendizaje. Bueno, supongamos que A, ponemos en palabras lo que charlamos recién. A le quiere enviar una trama D, la recibe por la interfaz 1, como recibe por la 1, actualiza la tabla. Esto está en palabras, lo mismo que charlamos recién. Como no sabe dónde está, lo replica por todos lados, salvo por la 1, eventualmente D la recibe. Y ahora, si D contesta, lo que hicimos recién, lo que hemos animado recién, lo recibe por la interfaz 4, la trama que era de D. Ahora, por ahí para que se entienda, podrían tener a mano la transparencia con la topología, ¿no? Para ir siguiéndolo. Sobre todo porque cuando miran después el PDF o la versión, las notas, las animaciones se colapsan, ¿no? Quedan colapsadas, no se entiende. Cuando viene la respuesta por la interfaz 4, el switch tomó nota de que D es accesible por la 4, con un determinado TTL, y mirando la tabla, que la actualizamos en la transparencia anterior, sabe que A está en la interfaz 1, así que A eventualmente recibe la trama. Es súper simple y no por eso menos eficaz este algoritmo de autoaprendizaje. Y claro, la cosa se pone interesante, o se pone tal vez más desafiante, si hacemos, en lugar de conectar n computadoras a un switch, conectamos n computadoras a m switches, ¿no? O sea, usamos varios switches. Eso que les muestro aquí, por ejemplo, sería una especie de topología jerárquica. Podría ser estrella y estrella, ¿no? Digamos, S4 es estrella de los tres switches S1, S2 y S3, y a su vez S1, S2 y S3 también son topología estrella. Es doblemente estrellado, por así decirlo, la topología, qué sé yo. Esto es muy frecuente, se parece a lo que se denomina cableado estructurales. Hay unas especificaciones de cómo tiene que ser el cableado en un edificio de oficinas para que no haya riesgos de salud. Riesgo de salud sería que haya cables por el piso y uno viene y te tropezas con el cable, esas cosas. Como vieron que no está permitido, qué sé yo, que se usen alargadores. Después no los termino usando igual, pero realmente es un riesgo de incendio tener un alargador en el piso. Se te puede caer agua en la parte de los enchufes, hacer un cortocircuito. Uno puede por ahí en un solo enchufe poner la pava eléctrica, el caloventor y no sé, y el aire acondicionado, enchufarlo ahí también. Y lo que haces con eso es fundís, ¿no? Le sacás 50 amperes de un enchufe de 10 y bueno, fundís la instalación eléctrica, ¿no? Un riesgo de incendio. Entonces, esta distribución, escondiendo los cables adentro bueno, o las propias paredes, o los separadores, o los tabiques, o lo que fuera, es mucho más segura, y normalmente termina teniendo esta distribución. Y tal vez la pregunta que se impone es, ¿qué pasa con el algoritmo de aprendizaje? Cuando en lugar de tener solamente una computadora en cada boca, piensen en S1, ¿no? Ahora, en esta boca de acá, ¿qué tengo? Fíjense, tengo 6 computadoras en una sola boca. Habrá que modificar el algoritmo, digamos, si lo piensan, en la tabla de este switch va a haber por la interfaz 1 A, por la interfaz 2 B, por la interfaz 3 C, por la interfaz 4 va a estar D, E, F, G, H, I. Y en la tabla del switch S4, bueno, de hecho va a tener 3 computadoras en la primera boca, 3 computadoras en la segunda, ¿sí? Noten que la tabla es obviamente propia de cada switch, más allá de que la topología global es la misma, pero si yo me paro acá, de qué lado está en cada computadora cambia que si yo me paro acá, ciertamente. Entonces, supongamos que A le quiere enviar una trama a G, fíjense que G está en la otra punta. ¿Cómo hace S1 para saber por qué interfaz tiene que hacer el forwarding? Y después le puedo volver a preguntar lo mismo, ¿cómo hace S4? ¿Cómo hace S2?
¿Cómo hace S2? S2 va a ver la trama de A, origen A, destino G, y lo que tiene que hacer es, bueno, ¿qué tiene que hacer? Buena pregunta. Y lo mismo S3. La verdad que lo mismo que antes. El mismo algoritmo de antes funciona. Claro, vamos a tener, tal vez, si es la primera vez, se prenden las computadoras por primera vez y nadie conoce nada. Bueno, cuando vaya la trama de A, llega a S1, va a haber inundación. Cuando llegue a S4 va a haber inundación. Cuando llegue a S2 va a haber inundación. En S3 va a haber inundación. Bueno, eventualmente va a llegar a G. Y cuando vaya la respuesta, listo. Quedó todo mapeado como corresponde. Va a estar diciendo en la boca correcta la MAC asociada a la boca que corresponde. La verdad que funciona para, como hicimos en el ejemplo, un switch y 6 computadoras o para una topología arbitrariamente más compleja. Y un poco para cerrar esto, quería cotejar, poner a la misma altura switches y routers. Porque inclusive es muy complicado. Hoy vas a una casa de computación y decís, necesito un switch. Te ponen cara de que no saben de qué le estás hablando. Le decís, tengo 2 computadoras, las quiero unir con este cable de red. Y le mostrás un cable, un UTP. Y te dice, y te dan un router. Es una cosa de locos, pero es así. Si uno en lugar de ir a una casa de computación te metes, no sé, en Mercado Libre, bueno, ahí en Mercado Libre, como hay mucha mayor cantidad de oferta de productos, podés terminar encontrando el que necesitabas. No por nada, bueno, no, la experiencia de ir a comprar una casa de computación es un dolor, y comprar por Mercado Libre es, bueno, al menos para esta cosa puntual, una gran satisfacción. Tenés acceso a mucha más cantidad de oferta que la que tendrías en un determinado local. Un poco eso explica por qué está prácticamente valiendo 50.000 millones de dólares la compañía. Es una cosa bestial. Me parecía mucho, bueno, se transformó en un unicornio cuando su valuación fue 1.000 millones. Ahora está en 50.000 millones. Increíble, la verdad, increíble. Un orgullo, pues bueno, una compañía argentina. Un orgullo también que, bueno, tiene varios socios. Como es una empresa que cotiza en bolsa, uno puede comprar acciones de Mercado Libre, se pueden comprar los CDRs, y sos socio. Y después la próxima vez que tenés que andar pagando, no sé, 300, 400 pesos el envío, y echás la bronca, ¿no? Porque te compraste un switch que vale 50 mangos y el envío son 350. Echamos la bronca por estar en Bahía Blanca, ¿no? En Buenos Aires es más barato el envío. Ahí uno dice, bueno, por lo menos parte de esa plata que gana la empresa me huele, pues yo soy socio de los muchachos, de los fundadores. En fin, volvamos a la comparativa switches y routers. Acabamos de definir bien qué es un switch, vimos en capa de red que era un router, o sea, no debería haber dudas, no deberían tener las dudas que tienen los muchachos que atienden en las casas de computación. Ambos son dispositivos que se los denominan Store and Forward, porque primero almacenan, hablemos genéricamente, el PDU, almacenan la trama en el caso de un switch, almacenan el datagrama en el caso de un router, y una vez que lo recibieron, toman la decisión de forwarding. Si lo recibieron con error, lo descartan. Recuerden que los routers también hacían eso, ¿no? Si llega mal, no tomás la decisión de forwarding en un router cuando falló a nivel de capa de enlace. Digamos, si la capa de enlace era Ethernet y llegó mal, listo, ya te lo descartó Ethernet. No llegás a hacer la decisión de forwarding ni siquiera en el router tampoco. Así que los dos son dispositivos Store and Forward. Sin embargo, los routers son dispositivos de capa de red, mientras que los switches son de capa de enlace. Parece una diferencia sintáctica, pero en realidad es una diferencia profunda. Los routers van a estar manteniendo tablas de forwarding y tienen corriendo los algoritmos de ruteo, que son los que configuran usualmente esas tablas de forwarding, mientras que el switch mantiene, una tabla de forwarding, pero para que no se confunda vamos a denominarla tabla de switcheo, tabla de switch, que ¿cómo se configura? ¿Tiene algoritmos de ruteo? No, se configura usando el algoritmo de aprendizaje automático de la topología de la red del cual hablamos recién. Acá tenemos los dos. Acá vemos gráficamente, tenemos nuestra compu a la izquierda, nuestra servidor a la derecha, y ahí vemos la diferencia, creo, para que gráficamente, ¿no? una imagen vale lo que 1000 palabras. Noten cómo el router tiene una capa más, claramente. Y bueno, esa capa hay que atravesarla, ¿no? Digamos, cuando está pasando la información, cuando pasa por un switch, se involucra a nivel de capa física, a nivel de capa de enlace, mientras que si pasa por un router hay capa de enlace ciertamente. Los puertos de entrada y puertos de salida de un router tienen una determinada tecnología de enlace.
Entonces puede ser un router que tenga alguna boca de fibra, otras de, no sé, por ahí tengan Wi-Fi, y alguna puede tener también tranquilamente de Ethernet cableado. Así que ahí ya tenemos una diferencia. Sigamos con nuestra comparativa. Aspectos destacables de los switches. Bueno, la operatoria interna es muy simple. Recuerden que si hablamos de hardware y ponemos el adjetivo simple, eso se traduce en ¿qué? En más barato. Ciertamente un switch es más barato que un router. Desde ya también requiere menos procesamiento por trama. ¿Por qué? Bueno, se pueden acordar ustedes que los routers, sobre todo con IP4, tenían, por ejemplo, que decrementar el TTL y recomputar el checksum del encabezamiento. O sea, ok, un checksum no es tan difícil. Bueno, pero requiere procesamiento. De la misma forma que si no andaba bien el MTU, en IP4 se encargaba, no andaba bien, digamos que el datagrama no entraba en el MTU de ese enlace. Bueno, el router o el nodo que fuera tenía que fragmentarlo, y eso también implica procesamiento. En el caso del switch esas cosas no están, entonces es menos procesamiento. Las tablas del switch, esto es una gran ventaja, se construyen sin intervención del administrador, lo cual es fenomenal, sobre todo para, les decía, aquellos de ustedes que terminan trabajando de administradores de sistemas. Así como una de cal y una de arena. Nunca sé cuál es la de cal y cuál es la de arena, no importa. Vimos lo positivo, vamos a señalar lo cuestionable. El tráfico de tipo broadcast, tengan ustedes presente que hay mucho broadcast. Por ejemplo, cuando estás ejecutando una consulta RP. Por ejemplo, cuando, bueno, es una especie de broadcast si se quiere. El switch está aprendiendo. Es verdad, hago trampa, ¿no? El aprendizaje del switch es una sola vez y después, bueno, cuando le expire el TTL lo hará de nuevo. Está bien, podemos decir lo mismo de las consultas RP. Una vez que tenés mapeado el IP con la MAC, te queda por un X tiempo hasta que se expire del caché ARP. Pero lo podemos señalar como un aspecto cuestionable. El tráfico broadcast cruza la separación de dominios de colisión, por definición. Otra cosa que le podemos cuestionar a los switches es que, si no lo señalé cuando tenía el grafiquito, era un árbol el gráfico. El gráfico no era un grafo, ¿sí? Era un árbol. O sea, ¿qué es la diferencia entre árbol y grafo? Bueno, el árbol es un grafo conexo acíclico. O sea, tiene que ser acíclico. ¿Por qué? No puedo yo tener ciclos. Y uno dice, bueno, no hinche, ¿para qué necesitas los ciclos? Bueno, los ciclos es muy interesante. Porque ¿qué serían los ciclos dentro de la topología de una red local? La redundancia. Si yo tengo dos nodos y por redundancia sería ideal poder conectarlo con dos enlaces, por ejemplo dos switch, y tengo que conectar el switch A con el switch B, es muy razonable poner dos cables. Y bueno, uno podría decir, bueno, no, si no puede haber ciclos, enchufa uno y el otro dejalo desenchufado, y si se rompe vas y lo enchufás. Vale, es absolutamente válida la recomendación, pero tengan presente que uno los switches los termina metiendo en lugares raros. Uno lo esconde dentro de muebles en las paredes, lo mete en cajas colgadas del techo. Si cuando anden por el edificio de Alem, que no estuvo pensado cuando fue construido, no había ni internet, no existía internet. Entonces los cables están pasados por cualquier lado, y la verdad que es muy difícil encontrar cuál es el cable que tenés que desenchufar, cuál es el cable que tenés que enchufar. Por suerte, ahí colaboramos la gente de computación, se le ha encontrado una solución a nivel de software. Los dispositivos de capa de enlace, por ejemplo, que usan Ethernet, tienen la capacidad de ejecutar un protocolo llamado STP, que significa protocolo árbol cubriente minimal, Spanning Tree Protocol. Y ese protocolo lo que hace es, por software, deshabilita, logra formar de lo que es un grafo, forma su árbol cubriente minimal, que por definición es un árbol, entonces no tiene ciclos, y ahí funciona todo a la perfección. Y lo interesante que al ser por software es que si un día se rompe el enlace, simplemente volvés a ejecutar el STP y la conexión que estaba por software deshabilitada, o sea, estaban enchufados los extremos del cable, por software estaba deshabilitado, lo volvés a correr al protocolo, es más, lo tenés si querés configurado que se corra cada media hora, o lo que fuere, y lo vuelve a, por ahí media hora es demasiado, ¿no? Que puede hasta correrlo más rápido.
Si no te implica media hora de pérdida de conectividad, que seguro te terminan llamando a la hora que fuere. Más hoy en día con la globalización, por ahí vos sos administrador de sistemas de una empresa que está en Alemania y obviamente siempre los problemas van a estar cuando ya están despiertos y por ahí nosotros estamos durmiendo, suele pasar. Entonces es muy interesante este protocolo STP que curaría la conectividad aun cuando un enlace se cortó, activa el enlace que estaba en stand-by y recuperamos conectividad sin ningún problema. Y después sí, sin apuro, no a las corridas, uno dice, bueno, me acuerdo que este enlace se rompió, bueno, voy a cambiar el enlace de backup. El principal sigue estando y pones el enlace de backup. La verdad que es un problema, no tolera que existan ciclos, no me deja tener enlaces redundantes, pero se lo puede salvar a nivel de software, por suerte. Entonces es cuestionable, pero hasta ahí no más. Lo mismo con los routers. ¿Qué podemos señalar como positivo del router? Bueno, la topología puede ser de la complejidad que quieras. Es más, puede haber ciclos. Y total, en el peor de los casos, por un lado, o se evitan directamente con el campo TTL, o bueno, llegado el caso, con un buen protocolo de ruteo, va a detectar esos lazos y bueno, las tablas de forwarding van a evitar entrar en lazos. Porque ustedes saben, dar la vuelta a la casa, dar la vuelta a la manzana 20 veces antes de ir al supermercado, definitivamente no es el camino más rápido para ir al supermercado. Y otra ventaja, de alguna manera, lo que era malo en el anterior ahora es bueno acá, y como se imaginarán, lo que era bueno en el anterior va a ser malo acá. El tráfico broadcast no atraviesa la separación entre redes. De hecho, lo único que atraviesa la separación entre redes, piensen capa de red, lo único que cruza el router es lo que alguna regla de forwarding esté indicándolo, que haya una regla que le indique que ese tráfico tiene que atravesarlo. A menos que vos digas explícitamente que el broadcast tiene que pasar, no va a pasar. Por definición, ¿no? Porque broadcast es broadcast a nivel de la dirección MAC. Es toda la red local. Pero si vos cruzás un router, lo que está del otro lado no es la misma red local, es otra red local. Entonces, hasta está bien que el tráfico broadcast de una red local no vaya a otra red local. No tiene sentido. ¿Y qué le criticamos? Bueno, es muy involucrada la configuración. Ahí traté de buscar lo mínimo que le tenés que dar es una dirección IP a cada una de las bocas, la máscara y qué sé yo. Pero normalmente es mucho más que eso la configuración que tiene que hacer el administrador, sobre todo si querés que se haga un uso eficiente de los recursos de red que tenés a disposición. Y obviamente el costo de procesamiento por datagrama es superior, lo que decíamos antes, ¿no? Acá hay que recomputar el checksum del encabezamiento cuando uno decrementa el TTL, a veces hay que fragmentar los datagramas, en fin. Con esto, espero que haya quedado claro en qué se parecen y en qué no se parecen un switch y un router. Y si nos venden un router, bueno, el router sirve de switch y no, pero bueno, con un poco de trabajo lo puede hacer funcionar como si fuera. En general, cuando te enchufan esos routercitos, suelen tener tener también un switch adentro y algunas bocas te pueden llegar a servir, se pueden llegar a configurar como si fueran de la misma red. Hablando de cómo por software podés solucionar problemas de hardware, está la idea de las LAN virtuales. ¿Qué pasa si un usuario está en una determinada subred, ¿no? Acá tenemos, podríamos decir, S1, tenemos ahí un dominio de colisión, S2 otro, S3 otro. Y, por ejemplo, uno quiere trabajar, esa es mi computadora, y yo quiero hacer de cuenta que estoy en el dominio SS3, pero sin correr la computadora del lugar. A ver, yo quiero como si estuviera enchufada mi computadora a la otra subred, pero sin moverme. ¿Se podrá? Y en computación, salvo que sea algo no computable, se va a tener que poder hacer. Y esto no parecería ser algo no computable, ¿no? No es el problema de la detención de la máquina de Turing o algo que se le parezca. Así que, bueno, a ver, ¿cuál sería la alternativa ingenua, naif? Bueno, ¿por qué no? Configuremos que la totalidad de la red sea un único dominio de colisión. Ahí fenómeno. Yo esté donde esté, va a ser como si estuviera en el otro lugar, porque de hecho como es todo el mismo dominio, es indistinguible dónde estás. Es todo un mismo dominio. Pero bueno, esto es borrar con el codo lo que acabamos de escribir con la mano, ¿no? Es todo el tráfico broadcast molesta la totalidad de la red, entonces eso genera es un overhead, es un desperdicio. La verdad que no parecería ser una solución razonable.
Y no solo tenemos desde un punto de vista de la eficacia, sino que también se nos puede ver comprometida la privacidad, ya que no es tan difícil hacer que un adaptador, en lugar de solo recibir datagramas, tramas, con su Mac o la Mac de Broadcast, configurarlo para que reciba todas las tramas. Y bueno, ahí vulneramos posiblemente la seguridad o la privacidad de los restantes usuarios o de los restantes sistemas que estén corriendo sobre ese dominio de colisión unificado. Entonces, la solución un poco más elegante es hacer uso de las redes LAN virtuales, VLAN por la sigla en inglés, ¿no? Virtual LAN. ¿Y qué es una LAN virtual? La idea es que la misma red física se particione en múltiples redes lógicas, es decir, por software. Lo que por hardware es uno, por software va a ser muchos. Bueno, lo que hacemos es, por software de nuevo, por configuración, particionar las bocas, los puertos del switch, las bocas del switch, y decir, mira, 1, 2 y 3 van a formar una red local, 4, 5, 6 va a formar otra, 9, 8, 10, no sé, va a ser otra, y no sé si me olvidé alguna por el medio. O sea, como que cada uno va para una red local diferente. Esto significa que los puertos de un switch físico se van a portar como si fueran los puertos de múltiples switches. Claro, sigue siendo un solo switch físico, no es que lo cortás por el medio con un cuchillo, pero a nivel lógico es como si estuvieran divididos. A ver si con un gráfico se entiende mejor. En la visión física, ¿yo qué veo? Veo N computadoras conectadas, esto sería un switch grande, tipo de una PIM, esos que van metidos en el placar, en el rack. Y yo veo ahí 16 bocas. Y claro, yo veo un solo switch y veo 16 bocas. O sea, mi visión física es tengo un montón de computadoras conectadas a un solo switch. Uno diría, formando una sola LAN. Pero a decir verdad, la visión lógica es esta. Es como si yo tuviera realmente dos. Noten, acá por ahí lo adelantaba con el color. Tenemos 8 con ese celestito y 8 con el amarillo. Es como si fueran realmente dos switch completamente separados uno del otro. ¿Qué significa separados uno del otro? Por ejemplo, que cuando esta computadora manda por primera vez una trama con una Mac que el switch no conoce y el switch debe hacer inundación, no va a hacer inundación con todos sus puertos. Va a hacer inundación solamente con los puertos de esa VLAN, de esa LAN virtual. Y lo mismo de este lado. Entonces, es muy interesante que no hace falta comprar múltiples switches de poquitas bocas. Podés comprar uno que tenga, no sé, una barbaridad de boca, 32 bocas, y por software lo vas cortando de la manera que te resulte conveniente a vos para ir haciendo, o aislar tráfico o generar distintos dominios de colisión. Bueno, los distintos objetivos que uno tenga con la topología que elegimos. A veces son de seguridad, a veces son de confidencialidad, a veces son cuestiones de eficiencia también. Ok. La verdad que es algo muy práctico poder definir una VLAN. De alguna manera nos deja que cada una de las redes locales se aísle el tráfico uno de la otra. Ni siquiera en el proceso de descubrimiento de la topología vas a estar molestando a la otra red. Puedes tener una red de mayor desempeño y que no sea molestada, que no moleste, por ejemplo, uno suele tener los servidores que son de mayor desempeño, por ahí el frontend, el backend, y por otro lado tenés por ahí las PCs de los desarrolladores. Y vos no querés que estén en la misma red, porque uno tiene un tráfico altísimo y vos de repente estás queriendo subir al servidor de pruebas la última versión del código, ¿viste? Y tarda mucho porque estás el servidor de producción llenándote o interfiriendo en ese enlace. Bueno, si vos lo cortás completamente, hasta te evitás una metida de pata, un virus, qué sé yo. Es realmente muy práctico poder separar, aislar el tráfico de distintas redes lógicas. Digo acá la palabra lógica porque uno mira, sigue siendo el mismo hardware. Y vos ves que están todos los cablecitos en el mismo hardware. Pero bueno, a nivel lógico, a nivel de software, ese hardware es como si fueran 2, 3 o 25 switches diferentes. Más aún, la distribución de los puertos se puede hacer de forma dinámica. El problema inicial, yo puedo como simular que mi computadora cambia de posición sin desenchufar ni enchufar nada, solamente tocando la configuración
del switch. Claro, también podemos tener independientemente de donde... Recuerden que las MAC son planas, pero podemos configurar esa información y hacer que haya un mapeo directo entre la MAC a qué VLAN va a formar parte. En algunos lugares, por ejemplo, vos vas y ves que tienen la red Wi-Fi. Conecto con otra idea, pero también se aplica. Ves la red Wi-Fi sin contraseña. Y decís, bueno, listo, ya está. ¿Para qué gasto plan de datos en el celu? Te conectás a esa red inalámbrica sin contraseña, pero no hay caso, no te da conectividad. Pero vos ves los que trabajan ahí mismo y usando ese Wi-Fi salen a internet. ¿Cómo se explica? Bueno, como dice ahí, previamente habían informado las direcciones MAC. ¿Cuál es la solución? Manguearle 2 segundos el teléfono a alguno que está por ahí y churrasquearle la MAC y después aprovechar que por software la MAC se puede cambiar y bueno, pucha, estamos haciendo un tutorial de cómo hackear redes, no es la intención. Pero sí es interesante estudiar cómo hackean las cosas la gente para ver qué tecnología están utilizando, qué tecnología es vulnerable. Ese tipo de cosas sí es muy interesante y propio de nuestra materia. Bueno, algo importante. La partición esta lógica es muy de verdad. O sea, tan de verdad es que una vez que vos cortaste 2 redes en una VLAN, esas 2 redes son inaccesibles, a menos que haya, por ejemplo, un router que tenga un puerto en una de las redes y otra, digamos, un puerto de entrada en una de las redes y un puerto de entrada en otra de las redes, y que la tabla de forwarding esté correctamente configurada para llevar y traer entre esas 2 VLANs. O sea, es realmente válida la implementación VLAN, tan válida que están completamente separadas y a menos de que haya algo a nivel de capa de red que los conecte, no se van a poder ni mirar, ni enviar un ping, nada, porque son completamente disjuntas, más allá de que son solo disjuntas a nivel de software. Bueno, también se puede, vieron que normalmente uno tiene una estructura jerárquica con los switches, hablando de cableado estructural, recomiendan esa estructuración jerárquica. Y bueno, también VLAN se puede extender a múltiples switches. Es muy interesante esto. Vos tenés, por ejemplo, 2 switches, como está ahí en el dibujo. Pero esos 2 switches en realidad no son 2 switches independientes, están unidos. Y lo que están en realidad separados son las bocas, algunas bocas de uno de los switches están unidas a algunas bocas, bueno, ahí con el color los ayudo, a algunas bocas del otro switch y viceversa. Y como los switches son switches, bueno, usás un puerto del switch para conectarse al otro switch. Pero lo distinguís como la conexión extendiendo la VLAN. Van a ver por qué es importante esta distinción. De esa manera, bueno, uno puede ir, no hace falta comprarse un switch que tenga 400 puertos. Vos podés comprar uno que tenga 16 y después le pones otro más y otro más y otro más. Y bueno, así vas extendiendo la VLAN en función de cómo vaya creciendo los requerimientos de la empresita. En este caso, bueno, tenemos allí un puerto especial donde vamos a vincular las redes virtuales. Y claro, acá hay un tema. Para poder, tengan presente lo siguiente, a ver si tengo el ratón. Este enlace, este cablecito que va acá van a viajar tramas Ethernet. El tema es que este cablecito de acá va a estar llevando tramas que tienen que ir a la VLAN celestita y algunas que tienen que ir a la VLAN amarilla. Por ejemplo, si vino por acá, tiene que ir a este y este. Pero si vino por acá, tiene que ir a este, pensando en un broadcast, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Una vez que las tramas van por este cable, son indistinguibles, son tramas. ¿Cómo haces para saber si es la trama que va al amarillo o la trama que va al otro? Bueno, necesitamos incorporar un campo adicional en esas tramas. No en las tramas acá. Acá son tramas Ethernet comunes. Solo cuando están viajando por este cablecito hay una variante de trama, que es la trama VLAN. Y bueno, no es tan complicada el correlato. Tenemos, si vamos al estándar, la trama Ethernet convencional es la trama IEEE 802.3. Es la que vimos. Sí, es la que vimos con los campitos que vimos. ¿Y cómo es la trama 802.3 variante AC? Que es la actualizada para VLAN. Bueno, si se fijan es muy parecida, pero le agregamos algunas cosas más.
el campo tipo obviamente va a tener un código especial para marcar que es tipo VLAN. Entonces tenemos que poner 8100, si se los digo en base 10, ¿no? Son 2 bytes, o sea, de 0255 de 0255. Si ponemos 8100 en binario, estamos marcando que es VLAN. ¿Y eso qué significa? Que en lugar de venir de 46 a 1500 y 4, que es lo que falta en una trama convencional, va a venir 2 campos especiales. ¿Qué necesito yo tener? Bueno, esta trama acá tenía un tipo. O sea, yo necesito que tenga esta información de acá, se la pisé con el código VLAN. Entonces, ciertamente, este campo de acá va a ser el campo tipo original. Y este de acá, azulcito nuevo que apareció nuevo, ¿qué será? Bueno, lo que me estaba faltando. En algún lugar yo necesito marcar a qué VLAN corresponde. Entonces, cuando va viajando solo por el enlace que conecta los switches, le incorporamos el identificador de VLAN allí. Cuando está siendo switcheada dentro del switch, bueno, no. Ahí el switch sabe, vino por la boca 1, el software le dice, tiene que ir por la 2, 3 y 4, pero no por la 5. Y bueno, y el otro que me quedaba ahí es el campo tipo original, que no lo tenés que perder. Porque de alguna manera, cuando sale de la computadora inicial, tiene esta forma, la forma de arriba. Cuando viaja en el enlace entre los switches, se extiende. Fíjense esto. No sé si lo mencioné. Claro, como cambió la trama, cambia de nuevo el CRC. Ok, tiene un pequeño overhead el recómputo de CRC, sí. Pero ustedes saben, el CRC no es un algoritmo tan difícil de calcular. Y se va calculando sobre la marcha también. O sea, no me eleva la latencia, quiero decir. Y cuando termina de viajar y llega al switch destino, se vuelve a convertir en una trama convencional. Entonces estos campos se consumen, digamos, no me sirven más. Y obviamente tenemos que volver a computar el CRC para que llegue a destino. Claro, lo que les contaba recién del CRC recomputado, porque bueno, agregamos 4 bytes y ustedes saben, CRC en particular detecta los errores en ráfaga, así que insertar un bit en medio de esa trama, de esa información, destruye el CRC. Ni que hablar insertar, estamos insertando 32 bits, ¿no? 4, sí, 32 bits más. Y cambiando también el tipo, o sea, estamos modificando un montón más de bits, 48 bits. Bueno, les conté un poquito de las VLAN y tal vez una palabra que está sonando mucho hoy en día son las VPNs, las redes virtuales privadas, ¿no? Es la sigla en inglés. Y da la sensación que es lo mismo, pero bueno, son lo mismo, no son lo mismo. Es un término... VLAN es exactamente lo que dijimos. VPN es un término medio paraguas. Podemos pensar que las VLAN son una forma de VPN. Lo que pasa es que es una forma de VPN a nivel de capa de enlace. Y el concepto de VPN es un poco más general. Entonces, podríamos decir, una VLAN es cambiar por software la topología de la red local, como vimos recién. Mientras que una VPN es más bien brindar conectividad a nivel de capa de enlace a través de un túnel punto a punto. Ese túnel punto a punto normalmente atraviesa una red pública. Y en ese caso, bueno, hay unas VPN que te dejan cifrar, entonces es como que transformás una estación de trabajo que está, por ejemplo, en tu casa, hace las veces como si estuviera tu computadora o tu red local conectada a la red local del trabajo. Normalmente a veces hay, por ejemplo, decía el servidor de desarrollo, de testing, no está disponible desde afuera de la organización, en un software factory. Entonces, si vos estás trabajando, por ejemplo ahora, teletrabajo, estamos obligados por la pandemia, fantástico, tenés que normalmente te logueás a través de una VPN y transformás tu red local a un anexo, un apéndice de lo que era la red local de la empresa donde uno está trabajando por telepresencia. Y también las VPN, si ponen VPN van a ver que le aparecen propagandas enseguida y en Google. Normalmente se las puede utilizar, por ejemplo, para evadir la gran muralla, el gran firewall chino. Vieron que, bueno, China es un país con ciertas peculiaridades. No solo, bueno, nos regalaron la pandemia, sino que además, por ejemplo, no puedes abrir un Facebook, no puedes abrir Google. Hay ciertas cosas que están muy restringidas. Y bueno, con una VPN vos podrías transformar tu red local en como si fuera una computadora que está en Estados Unidos y listo, no tenés más firewall.
Desde ya el gobierno chino hace todo lo posible para que vos eso no lo puedas hacer, y creo que si lo haces vas preso, en fin, es un país con problemas. Pero, por ejemplo, podríamos escapar a limitaciones de acceso en ese caso. Y tal vez un ejemplo un poco menos que te paren los pelos de la nuca. Es muy conocido el ejemplo de que Netflix restringe los shows que tenés a disposición en función de dónde estás. Hay ciertos shows en Estados Unidos que acá no los vemos, o los vemos después, o algunos están disponibles en Europa que acá no, o en África sí, y en, no sé, en Oceanía no. Bueno, en función de cómo hace para saber eso. Hay, bueno, justamente a través del IP de origen, el IP que tenés en tu computadora da una idea de dónde estás. No sé si vieron alguna vez esas propagandas que dicen, por ejemplo, yo no sé por qué me dicen que estoy en Puan, o bueno, por acá cerca. No dicen Bahía Blanca, ¿no? El pife un poquitito la geolocalización. Pero no hay duda que le invocaron que estaba en Argentina. Entonces, por ejemplo, Netflix, en función de dónde es tu IP de origen, se fija qué te presenta, qué te muestra en su aplicación. Entonces te venden este servicio para usar una VPN, y vos desde Argentina te conectás a la VPN, y desde la VPN destino, que normalmente te dan muchos servidores, de ahí te conectás a Netflix. Entonces, ¿qué lográs hacer? Engañás a Netflix y podés tener acceso a contenido, mayor cantidad de contenido, o el catálogo completo de contenido, y no que te lo estén restringiendo artificialmente, bueno, o por decisión de plan de negocios de la compañía. Desde ya, si Netflix se entera que lo estás haciendo, te banean, obviamente, ¿no? Porque ellos no quieren que les hagas pito catalán a las decisiones que ellos toman como empresa. Pero bueno, también es bastante complicado darse cuenta si lo estás o no haciendo, porque tranquilamente piensen que si uno, por ejemplo, viaja, cuando viajas al exterior, está pasando eso, ¿no? Tenés una tableta, y la tableta ahora, de tener IP argentino, pasó a tener IP, no sé, checo, estás en Europa. Y bueno, el Netflix se da cuenta, y creo que era me contaron, por 30 días te siguen dando el listado argentino, pero si te mudaste a trabajar en una empresa en República Checa, bueno, a los 30 días ya cambia y te muestra el listado que corresponde, no sé, a la región de Europa o qué sé yo. En fin, volviendo a lo nuestro, es un uso bastante común para las VPNs, el hecho de hacer teletrabajo, fantástico, en estos días ni que hablar, o bien escapar a las limitaciones, ya sean geográficas de acceso o geográficas de contenido. Con esto cerramos esta tercera parte, y nos queda así hincar el diente en ese tema tan interesante de los enlaces inalámbricos. Bueno, vamos a focalizar la última parte de este módulo en ese tipo de enlaces. Dejamos acá.